¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las cosas que tenemos y hacemos los humanos fueron provocadas por un demonio? No es que le esté dando el reconocimiento completo, pero si te gustan los textos prohibidos, seguramente esta historia te va a emocionar. Se trata de un personaje intrigante que aparece en el libro de Enoc, un texto apócrifo del Antiguo Testamento. Según el relato, este demonio es uno de los líderes de los ángeles caídos que descendieron a la tierra para compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. También conocidos como los vigilantes. Pero ¿cuáles fueron estas enseñanzas ocultas? Se dice que este demonio enseñó a los humanos la metalurgia, la fabricación de armas y la revelación de secretos celestiales, entre muchas otras cosas. Él causó la violencia entre los humanos. Él es la revelación de los caídos. Él es la transgresión de lo divino. Y yo soy el documentalista. Y esto es Azazel, el demonio encadenado. Desde las sombras hasta la luz. Desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Cuenta la historia en el libro de Enoc que Azazel fue especialmente castigado por sus acciones y luego fue encadenado y arrojado a una oscuridad eterna como castigo por su rebelión y la corrupción que trajo al mundo de los humanos. La historia comienza como ya todos la conocemos. Unos cuantos ángeles bajaron del cielo a la tierra y luego se aparearon con los humanos y tuvieron descendientes gigantes. Pues bien, si esta historia es la que comúnmente se maneja es porque la Biblia así lo dice. Pero lo que no nos dice es lo que nos interesa. Lo que no nos dice es quiénes fueron esos ángeles caídos, cuáles eran sus nombres, qué habilidades tenían y ¿qué fue lo que pasó exactamente con ellos? Así es que, para desentrañar el enigma en cuestión, debemos acudir a otro tipo de textos. En este caso, el famoso libro de Enoc. En este texto judío, se nos habla acerca de un demonio llamado Azazel, que se cuenta que trajo conocimientos prohibidos a la humanidad y que de este modo desencadenó una era de corrupción y violencia en todo el planeta. Aún así, hay versiones que dicen que Azazel no era cualquier ser, sino que pertenecía a un grupo de seres divinos denominados como los vigilantes, que bajaron a la tierra y se corrompieron. Algunas de las enseñanzas prohibidas de Azazel a los humanos fueron las siguientes. 1. El arte de la guerra. Se cuenta que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, introduciendo así la violencia armada entre los humanos. Esto implicaría que fueron los ángeles caídos quienes sembraron la esencia y la noción de lo bélico en nuestro corazón, dándonos lo necesario para desatar guerras y conflictos
que luego tendrían consecuencias mundiales. 2. Metalurgia. Se dice que Azazel reveló a los humanos los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, lo que incluyó la creación de brazaletes y ornamentos, amuletos poderosos cuyos poderes variaban en capacidades e intenciones peligrosas. Esto implicaría que los ángeles caídos revelaron a la humanidad el dominio sobre los metales, abriendo puertas a nuevas habilidades y también a la vanidad y a la creación de objetos de poder. Esta revelación no solo impulsó la evolución técnica, sino que también pudo haber sembrado la codicia, el deseo de poder, al permitir la creación de amuletos y ornamentos que podrían haber sido utilizados con intenciones peligrosas, alterando así la dinámica social y espiritual de la humanidad. 3. Cosmética y joyería. Como lo escuchas, de acuerdo al libro de Enoch, le debemos el maquillaje y las joyas a un demonio que nos enseñó el uso del antimonio para embellecer los párpados y el conocimiento sobre las piedras preciosas y tinturas que nos sirven para crear ornamentos de carácter decorativo y presuntuoso. Esto implicaría que la introducción de la cosmética y la joyería por los ángeles caídos fomentó una fascinación por la belleza y la ostentación en la humanidad. Al enseñar a los humanos a embellecerse y adornarse con joyas, se podría haber cultivado la vanidad y el deseo de estatus social, desviando posiblemente la intención de lo espiritual a lo material. Esta revelación, aunque enriquecedora en términos de expresión personal y artística, también podría haber sembrado semillas de desigualdad y competencia superficial en la sociedad humana. Número 4. Corrupción moral. El libro narra cómo Azazel, a través de sus enseñanzas, provocó mucha impiedad, fornicación y corrupción en todos los caminos de los humanos, lo que lo convierte en el demonio de los corruptos, los impíos y los fornicarios. Esto implicaría que las enseñanzas de Azazel desencadenaron una era de decadencia moral en la humanidad, al introducir prácticas impías y fomentar la fornicación y la corrupción. Azazel podría haber alterado la estructura ética y moral de la sociedad, llevando a los humanos por un camino de desviación y pecado, lo que resalta la influencia corruptora de los ángeles caídos en la moral humana. 5. Desencadenamiento del pecado. Se menciona además en el libro de Enoch que toda la tierra fue corrompida a través de las obras enseñadas por Azazel, atribuyéndole todo pecado y toda calamidad. Esto podría indicar que la influencia de Azazel y sus enseñanzas desencadenaron una cascada de eventos negativos que afectaron la pureza y la bondad inherente de la humanidad, marcando un punto de inflexión en la historia humana hacia la maldad y el pecado. 6. Revelación de secretos prohibidos. Azazel, junto con otros ángeles caídos, revelaron secretos ocultos a los humanos. Magia, conjuros, hechizos, herbolaria y muchas otras cosas, lo que llevó a la humanidad a sumirse en la corrupción y a estos demonios a ser castigados por Dios debido a sus atrevimientos. La revelación de secretos ocultos y conocimientos prohibidos por Azazel y otros ángeles caídos introdujo a la humanidad en prácticas esotéricas y mágicas que podrían haber sido vistas como desafíos a la autoridad divina. Esta transmisión de conocimientos ocultos no solo podría haber empoderado a los humanos de maneras peligrosas, sino que también podría haber desafiado el orden establecido,
llevando a una corrupción más profunda y a un castigo divino, resaltando la tensión entre el conocimiento prohibido y la obediencia a Dios. Por cierto, esto también demuestra que los ángeles conocen y saben hacer magia o brujería. En el libro de Enoc se nos habla de cómo los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Fanuel observaron el caos desatado por Azazel en la tierra. Dios, al ver la corrupción, ordenó a los arcángeles que Azazel fuera castigado. Las instrucciones fueron muy claras. Debían capturar a Azazel, atarlo y arrojarlo en un abismo. Luego, debía ser cubierto con rocas ásperas y debía cubrirse todo de tal manera que la luz no llegara a él. ¿En qué parte del mundo estará enterrado Azazel? La ubicación exacta del entierro de Azazel es desconocida y probablemente sea más simbólica que literal. No obstante, las tradiciones esotéricas y místicas pueden tener diversas interpretaciones, algunas sugiriendo lugares ocultos o inaccesibles en la tierra o en dimensiones espirituales. ¿Qué pasaría si alguien lo desentierra? Desenterrar a Azazel podría ser visto como una liberación de un mal antiguo o un conocimiento prohibido. Las consecuencias, según las tradiciones, podrían ser catastróficas o reveladoras, dependiendo de la interpretación. Pero ¿cómo es que un demonio no puede escapar de esta prisión? ¿Y cómo es que se puede atar a un demonio? Déjame tu opinión en los comentarios. Se dice que Azazel deberá permanecer en su prisión hasta el día del juicio final y que solo entonces será juzgado por el elegido y será castigado por sus pecados. Este elegido parece ser Enoc, quizá transformado en Metatrón, quien supuestamente tuvo visiones de cómo debía castigar a Azazel y de cómo ciertas entidades nombradas en el libro de Enoc, como los ángeles del castigo, traerían a todos los seguidores de Azazel para castigarlos junto a él. ¿Hasta cuándo llegará el día del juicio final? ¿Qué pasó con los demás demonios? ¿Qué otros secretos desconocemos los humanos? Espero que esta historia haya sido de tu agrado. La historia de Azazel no pertenece al canon bíblico, pero puedes encontrarla en el libro de Enoc. Mi intención no es desacreditar lo que los textos sagrados dicen. Simplemente te invito a explorar los límites entre lo humano y lo divino, el bien y el mal, el conocimiento permitido y prohibido, y a pasar un buen rato. Recuerda, el conocimiento y el poder pueden ser tanto una bendición como una maldición. Pero como raza, es nuestro deber alcanzar la comprensión de nuestra historia y en esta ocasión, la figura de Azazel nos recuerda la eterna lucha entre la luz y la oscuridad y el papel que jugamos nosotros en esta aventura. Yo soy el documentalista y esto fue Azazel, el demonio encadenado. Si te ha gustado este video, te invito a que te unas a mi nuevo canal de WhatsApp, en donde estaré enviando notificaciones de todos y cada uno de los videos que subo a mis canales. Además, te invito a que visites mi tienda en línea oficial, www.eldocumentalista.com. Seguramente encontrarás artículos interesantes. Gracias
y hasta la próxima.